Estas son un trozo de asta de vaca, que sería esto antes de trocearlo. Antes de trocearlo es esto. Lo troceamos ahí con el fierro y luego sacamos estas piezas. Bueno, ahora vamos entonces a empezar por cocer estas astas para preparar, de meterlas a la prensa y enfriar para que luego podamos seguir con la parte del mango. Eso tiene que estar entre 10 y 15 minutos a cocer ahí. Depende del espesor de la asta. Ahora estoy poniéndolas en medio de las petinas de acero para luego prensarlas y que se enfríen para que se queden derechas. Esto es lo que vamos a hacer ahora. Ahora estamos terminando de apretar las astas hasta que se enfríen, para que se queden derechas. No queda más que esperar que se enfríen, no queda otra cosa. Ahora voy a forjar una hoja para seguir el trabajo de lo que es un cuchillo. Esto es lo que llamamos primero hacer la forma de la hoja. Luego le vamos a dar la segunda pasada, que es lo que llamamos nosotros aplanar, o sea, es como si fuera a rectificar. Y vuelvo a sacar para terminar. Cojo de aquí este punzón, que es con lo que voy a poner la marca de la casa, ¿eh? Aquí vamos a esta cizalla y recortamos la hoja para dejarla ya en su medida definitiva. Antes de pasar a templar la hoja, el ferreiro la endereza tras aplicarle una capa de jabón. Esto que le estoy haciendo es una brujería. El revenido de la hoja es un calentamiento que rebaja su dureza e impide que se rompa como un cristal. Aquí es donde hace efecto el jabón. No, es para que se vea mejor la dureza que le queda, porque claro, ahora esto hay que gradarle la dureza por el color. Aquí sale color, aquí no puede salir porque está todo negro. Las hojas templadas por ambos lados conservan la calidad del golpe y ganan una resistencia que impide que se quiebren. Antes era totalmente blanco, ahora le queda así un tipo color perdiz, claro, ¿no lo ve? Y tiene dos colores aquí, de ahí para abajo y de aquí para abajo. ¿Por qué? Aquí no lleva prácticamente temple, de aquí para abajo sí. Una vez que la hoja está templada, pasa a las muelas de afilar, donde Manuel saca filo al cuchillo. Esto acabo de afilarlo ahora, y ahí tiene la diferencia entre un afilado y uno por afilar. El ferreiro continúa el trabajo volviendo a las astas, que ya se han enfriado. Ahora vamos a aparejarlas para que sean más o menos uniformes. Voy a cortar la madera para los mangos de los cuchillos esos, de boja. Además de las peculiares astas de vaca, tradicionalmente los mangos de los cuchillos de Taramundi se elaboraban con las maderas abundantes en la zona. Se puede usar brezo o
tejo, nogal, pues todas las maderas valen, pero aquí normalmente empleamos boja. El sierro es la herramienta que Manuel utiliza para seccionar la hendidura que servirá de cavidad receptora de la hoja. Bueno, esto ahora ya está incrustado en la madera, vamos a quitarle la madera sobrante y dejar el mango en su sitio, normal, vaya. Agujerear los primeros, los de mango de madera. Los mangos de los cuchillos van sujetos con remaches que los atraviesan transversalmente y para los que el artesano tiene que perforar unos agujeros. Ahora voy a poner los remaches a los de madera, mango de madera. Una mezcla de aluminio y de hierro es el material con que se fabrican estos remaches usados para sujetar las piezas del mango. Este cuchillo ya va preparado para lijar y pulir y ya está terminado. Lijarlo y pulirlo y ya fuera. El mango de cuenco de vaca recibe otro tratamiento más laborioso, que comienza por reforzarlo en medio con unas pletinas de latón que lo defienden del óxido. Sí, esto hay que tenerlo, dejarlo según, bueno, se puede aproximar un poco, pero luego se deja ahí uno, mejor 15 días que 2, para que las astas que fueron cocidas acaben que bajen a lo suyo, vaya, porque esto va mermando, y luego quedan estas pletinas fuera, cosa que queda muy fea. No se debe dar nunca contra afuera porque esbroncaría el asta. Siempre se debe limar contra adentro, ¿entiendes? Manuel trabaja el ajustado y acabado de los mangos con la sierra, la lima y la lija hasta que las superficies quedan perfectamente pulidas. Ahora le lijo la hoja, le pulo la hoja. Estos son los secretos de la forja de los cuchillos de Taramundi, cuya elaboración minuciosa les ha permitido sobrevivir a los empaques de la revolución industrial, que terminó con las antiguas ferrerías. Soy Eugenio Monesma, director y productor del documental que acabas de ver. Si te ha gustado, te animo a que te suscribas activando las notificaciones desde la campanita y así podrás disfrutar de los cientos de documentales que ya tengo en el canal y de los que semanalmente voy a ir subiendo.